Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Rosario y este será el primer video de una serie de videos que haré sobre modelos de elección. El primer video será sobre modelos de elección discreta. Luego veremos los modelos de elección híbridos que incluyen variables latentes, para posteriormente pasar más a la práctica, donde vamos a ver cómo es que estos modelos se estiman utilizando R, específicamente la librería Apollo. Y bueno, la idea siempre será relacionar la teoría con la práctica, por lo que vamos a tratar de ver cómo las distintas ecuaciones de los modelos se ven reflejadas en los códigos de R y cómo los parámetros del modelo se ven reflejados en el output de la librería de R para poder interpretarlos correctamente. Bueno, comencemos. En primer lugar, ¿qué son los modelos de elección? Bueno, son modelos diseñados para predecir las decisiones de los individuos frente a un conjunto de opciones disponibles. Algunas de las áreas de aplicación más importantes son el transporte o el marketing. Ya en el transporte se suelen usar para estudiar las elecciones de modo de transporte de las personas, por ejemplo, el auto, el bus, el metro, la bicicleta, evaluando los distintos factores de los modos de transporte como el costo, el tiempo de viaje, la comodidad, etcétera. Ya para el marketing se suelen estudiar las preferencias de los consumidores frente a distintos productos, distintos servicios, y esto sirve para diseñar mejores estrategias comerciales. Ya siempre la idea de estos modelos va a ser entender mejor a los usuarios para poder diseñar mejores cosas. Ya, por ejemplo, en el transporte quizás se quiere promover el uso de cierto modo de transporte, em, o, por ejemplo, el uso de la bicicleta o el uso del metro, en contraste a otros modos de transporte que puede que no sean tan positivos como el transporte privado. Bueno, vamos a ver unos ejemplos más específicos. El primero es sobre varios hogares que realizan sus compras en el supermercado, y lo que se estudia es cuál de las cuatro marcas de galleta compró cada hogar. Ya en este caso, la variable explicativa va a ser el precio de cada marca de galletas y el contenido neto del paquete. Y eh, la variable dependiente va a ser la galleta que compró cada hogar. Ya para este ejemplo, hay que notar algunas cosas. Lo primero es que las variables explicativas son características del producto, no de los individuos, y las opciones a las que se enfrentan los hogares no tienen orden, ¿ya? No hay ninguna relación de orden entre las cuatro marcas de galleta, pero hay casos donde la variable dependiente sí tiene orden. Por ejemplo, en el caso donde se le pregunte al consumidor qué tan malo o bueno es un producto, donde el producto puede ser malo, regular, bueno, excelente. Ahí hay un orden entre las opciones, y eso, bueno, va a tener un efecto sobre cómo se realiza la modelación. Nosotros no nos vamos a centrar en eso. Vamos a ver principalmente los modelos Logit y Probit, que son usados cuando las elecciones no tienen orden, no influye el orden. Bueno, y en el ejemplo 2 tenemos que los individuos van a elegir un modo de transporte, el auto, la bicicleta o el transporte público, y las variables explicativas van a ser la edad, el ingreso y el tiempo de viaje. Algo importante que notar en este ejemplo es que la edad y el ingreso son características del individuo, netamente, mientras que el tiempo de viaje es una característica tanto del individuo como del modo de viaje. Ya porque, por ejemplo, si es que el individuo vive en el centro de la ciudad, su tiempo de viaje en bicicleta va a ser corto comparado con el de transporte público, por ejemplo, y si es que vive hacia afuera de la ciudad, su tiempo de viaje en bicicleta va a ser mayor. Ya esto es importante hacer esta distinción porque va a depender en cómo se realiza la modelación y cómo se escriben las ecuaciones. Bueno, pero ¿cómo funcionan estos modelos? La idea siempre es, eh, bueno, funcionan en base a la teoría de la utilidad aleatoria, que la idea es asignar una utilidad a cada opción, y se asume que el individuo va a escoger la opción que le da mayor utilidad, ya pensando que las personas son racionales. Bueno, un poco de notación.
UNJ va a ser la utilidad del individuo n al escoger la opción J. Esta es una función de las variables explicativas. Ya vamos a tener que, por ejemplo, la utilidad de comprar este tipo de galleta va a ser factor o va a ser una función de eh, la marca de la galleta, o sea, el contenido neto, por ejemplo, el sabor, etcétera, características de la galleta. O quizás del individuo, bueno, en sí, como la da, como los ejemplos que hablamos anteriormente. Em, bueno, para el caso binomial, donde se cuenta con dos opciones, se dice que se escoge la opción uno si es que la utilidad de la opción uno es mayor o igual a la utilidad de la opción cero, que es lo mismo que la diferencia entre estas dos sea mayor o igual a cero. Y esto es importante porque generalmente se estudia la diferencia entre la utilidad de las opciones, y eso es lo que importa. Ya para el caso multinomial, donde se tiene más de una opción, vamos a suponer un conjunto de opciones O que por notación y comodidad va a partir del cero, la opción cero, opción uno hasta J. Eh, bueno, en este caso, los modelos, para poder comparar la utilidad entre las distintas opciones, se tiene que escoger una opción como base para comparar, y nosotros vamos a escoger por notación la opción cero. Entonces se va a tener J más 1 opciones y todas las otras opciones van a ser comparadas con o sea, la utilidad de todas las otras opciones va a ser comparada con la utilidad de la opción cero. ¿Ya? Y generalmente no importa cuál es la opción que se escoge como base, pero dependiendo de cierto ejemplo, uno igual va a asignar una opción, eh, bueno, solo una opción base en vez de otra, dependiendo de qué es lo que quiere interpretar uno. Y eso lo vamos a ver más en detalle en la parte práctica. Em, bueno, un poco más de notación. La diferencia de utilidad que percibe un usuario N por la opción J, y con respecto a la opción base, se va a definir como I asterisco NJ, ya que es la diferencia de UNJ y UN0, o sea, la utilidad del individuo N para la opción cero. ¿Ya? Un tema importante es que I asterisco no es observable, y lo que nosotros observamos realmente es I sub n, que es la elección realmente escogida por el usuario, por la persona, en los datos que tenemos. ¿Ya? Y nosotros, bueno, decimos que IN es igual a J si el individuo n toma la opción J. Y ahí lo que se estudia en estos modelos va a ser la relación de I asterisco e IN. ¿Ya? Vamos a tener que si I asterisco es menor a cero, para todos los J de uno a J, para todas las opciones que no son la opción base, entonces el individuo n va a escoger la opción base. ¿Ya? En el caso contrario, el individuo va a escoger el i asterisco que maximiza, o sea, va a tomar la opción J que maximiza i asterisco. Y en ese caso, IN va a ser igual a J. Bueno, antes dijimos que y asterisco, o que la utilidad percibida, o la diferencia de utilidad, porque eso es lo que estudiamos, es una función que depende de las variables explicativas. Y esta es la forma que tiene, ¿ya? Tiene una forma lineal con un intercepto, eh, XNJ, que es un vector de variables observables explicativas, beta, que es el vector de parámetros que acompaña a las variables explicativas, y se agrega una componente de error aleatorio. Bueno, esto es importante notar los subíndices de esta ecuación, porque aquí tenemos J regresiones diferentes. ¿Ya? Recordad que tenemos J más 1 opciones, pero como estamos comparando todas las utilidades con respecto a la opción base, vamos a tener J regresiones en J más 1 opciones diferentes. ¿Ya?
Eh, bueno, alfa j va a ser el intercepto de la regresión e involucra la diferencia de utilidad entre la opción j y la opción 0. ¿Ya? El error aleatorio es muy importante en esta ecuación ya que captura todos los efectos todas las variables, factores que tienen un efecto en las elecciones de los individuos y que no están siendo estudiados en el modelo, ya sea porque la variable no se capturó o no se puede capturar, no es observable, está siendo omitida. El tema es que este factor de error se lleva todo lo que no capturan las variables explicativas de acá. Eh, y bueno, vamos a tener que djk, que van a ser los componentes de este vector, son coeficientes que explican cada una de las variables explicativas. ¿Ya? Em, bueno, algunas cosas importantes de este framework. Los subíndices n y j aparecen en las variables explicativas, como vimos, pero las variables explicativas pueden ser características de los individuos o de las opciones. Como vimos en los ejemplos, por ejemplo, el precio de la marca de galleta podría explicar por qué el individuo escoge una opción en particular. O, por ejemplo, también algo que no vimos en el ejemplo es que quizás la edad podría explicar la elección. Quizás personas de mayor edad escogen galletas de un estilo más antiguo, o los niños escogen galletas más dulces, etcétera. ¿Ya? Ahora, el modelo Logit y el modelo Probit eh, pueden manejar ambos tipos de variables explicativas, ya que dependan tanto del individuo como de la opción, eh, y también pueden manejar que dependan de ambos, ¿ya? Pero eso no es tan común, y para eso en verdad se suele usar el modelo Logit condicional o el Probit condicional, pero no van a ser los focos de esta presentación. Bueno, veamos el modelo Logit y el modelo Probit. Ambos modelos tienen la misma forma ecuación de la ecuación, pero se diferencian en los supuestos sobre el tipo de error en el cual, en cómo se distribuye el error de esta ecuación. ¿Ya? Para el caso del modelo Probit, se asume que el error distribuye de forma normal multivariada. Esto puede tener sus ventajas, pero lo malo es que no tiene una forma cerrada. Ya eso tiene que ver con las propiedades de la densidad de una distribución normal. em, y bueno, en contraste, el logit multinomial asume que el error distribuye valor extremo tipo uno. Bueno, no es muy importante ahora saber qué es eso, pero lo importante es que cuando este error distribuye de esa manera, el modelo logit tiene una forma cerrada, donde la probabilidad de que el individuo n elija la opción i va a tener esta forma de acá. ¿Ya? Y aquí es importante, perdón. Aquí es importante notar que esta sumatoria J se realiza sobre todo el conjunto de opciones, pero como tenemos una opción base a la cual le vamos a asignar naturalmente la utilidad cero, este valor del índice cero sale de la sumatoria como un uno, ya porque queda e elevado a cero. Y se toma la sumatoria desde todas las otras opciones que no son base, ¿ya? Bueno, algunos temas importantes a considerar sobre este modelo. Vamos a tener un error a estimar para cada una de las J regresiones que involucran cada diferencia de utilidad. Los errores en diferentes ecuaciones podrían estar correlacionados entre sí. Ese es un tema importante. Y bueno, la distribución del modelo Logit del error no permite eso, pero sí la distribución normal multivariada. Por lo que el modelo Probit multinomial tiene unas propiedades más flexibles y adecuadas, pero también tiene sus desventajas. Ya para el resto de los ejemplos, vamos a ver o nos vamos a centrar más en el modelo Logit, eh, que es un poco más básico y es generalmente el que más se usa. Y bueno, ¿cómo se estima este modelo?
Se estima mediante el método de máxima verosimilitud que busca maximizar la probabilidad de observar los datos observados dados los parámetros del modelo. Ya aquí vamos a tener la ecuación eh, del modelo bastante simple. Después vamos a ver en más detalle eh, qué forma toma esta ecuación, pero no es tan importante porque la misma librería R calcula todo esto. Bueno, y aquí tenemos que va a ser la sumatoria de la probabilidad de observar eh, la elección hecha por una variable em, binaria que indica si es que el individuo n toma la opción y. Y bueno, eso se toma la log verosimilitud que ya conocemos. Bueno, y a modo de resumen tenemos que los modelos de elección multinomial se utilizan cuando la variable dependiente es la elección entre varias opciones. Ya nosotros tenemos datos de qué opción escogió cada persona y lo que vamos a tratar va a ser de estimar esta decisión a través de variables explicativas que son las variables independientes. Ya el modelo Logit y Probit multinomial son los modelos de elección multinomiales más populares. eh, y bueno, tenemos que para ambos modelos, si es que se tiene j más 1 opciones, entonces vamos a tener j ecuaciones, ya con j errores distintos que hay que modelar, etc. Em, Luego, estos modelos se estiman principalmente mediante máxima verosimilitud y recordar que también que las variables explicativas pueden ser características de las opciones, de los individuos o de ambos, em, según bueno, y eso va a depender en el tipo de modelo que se va a usar, ¿ya? Nosotros nos estamos centrando en el modelo Probit y Logit, pero si se tiene algún caso donde las opciones que se están escogiendo tienen un orden o que las variables dependen de el individuo o y de la opción al mismo tiempo, se recomienda estudiar qué modelos son más adecuados, ya que no se van a profundizar en ellos durante este curso, pero por nombrar algunos, existe el Logit condicional, el Probit condicional, y también existen modelos como el Logit mixto, el Nested Logit, o Logit anidado, entre otros. Bueno, ese ha sido el primer video. Muchas gracias a todos.